Bienvenidos a Crónicas de Alcoba, el podcast que se adentra en las habitaciones más secretas y los pactos de silencio del pasado para explorar las historias que rara vez se cuentan en los libros de texto. Soy su anfitrión, y hoy iniciamos un viaje a través de los siglos para examinar una de las realidades sociales más persistentes y complejas de la historia de España: la prostitución y el concubinato. Este no es un tema sencillo. Es un espejo que refleja las ansiedades, las hipocresías y las estructuras de poder de cada época. A través de él podemos entender qué pensaba realmente una sociedad sobre el sexo, la mujer, el dinero y la moral más allá de los discursos oficiales. Exploraremos cómo el oficio más antiguo del mundo fue a la vez un pecado mortal condenado desde el púlpito, un mal necesario administrado por los ayuntamientos, una fuente de ingresos para el Estado y un espacio de inmenso poder para algunas concubinas influyentes. Desde los lupanares pragmáticos de la Hispania romana hasta los refinados harenes de Al-Ándalus, desde las mancebías medievales reguladas por ley hasta la doble moral asfixiante del Siglo de Oro y la clandestinidad tolerada del franquismo. La historia que vamos a contar está documentada en códigos legales, archivos municipales, crónicas, literatura y sobre todo en las vidas anónimas de miles de mujeres que existieron en este complejo margen de la sociedad. Prepárense para descorrer el velo. Nuestra historia comienza en las calzadas de piedra y el bullicio de la Hispania romana. Para Roma, con su mentalidad eminentemente práctica, la prostitución no era un dilema moral, sino un hecho social que, como cualquier otro, debía ser organizado, contenido y, por supuesto, grabado con impuestos. En las grandes urbes como Tarraco, Emérita Augusta o Hispalis, la prostitución era una parte visible de la vida cotidiana. Los burdeles, conocidos como lupanares, a menudo se encontraban en los fornices, los sótanos abovedados bajo las gradas de los circos y anfiteatros, de donde proviene la palabra fornicar. Las mujeres que allí trabajaban, las meretrices, estaban obligadas a registrarse ante los ediles. Este registro era un acto de control social, las inscribía en la categoría de infames, personas de mala reputación que perdían derechos civiles fundamentales. No podían contraer matrimonio con ciudadanos de pleno derecho, ni testificar en juicios, ni recibir herencias. A cambio de esta degradación civil, el Estado les otorgaba una especie de licencia para operar. Se les exigía llevar una vestimenta distintiva, a menudo una toga de colores oscuros, para que no pudieran ser confundidas con las matronas respetables. Era un sistema que marginaba para controlar, pero con el colapso del poder romano y la paulatina hegemonía de los visigodos, el paradigma cambió de forma drástica. La conversión al cristianismo arriano y posteriormente al catolicismo transformó la cuestión de un problema de orden público a uno de pecado capital. El Liber Judiciorum, o Código de Recesvinto, del siglo VII, es un reflejo brutal de esta nueva mentalidad. La prostitución se convirtió en un crimen que debía ser erradicado con violencia. Las penas eran terribles. Las mujeres acusadas de prostitución se enfrentaban a cientos de latigazos, a ser tonsuradas y al exilio. La ley buscaba la purificación de la sociedad cristiana, sentando las bases de una contradicción que marcaría los siguientes 1500 años: la imposible aspiración a la erradicación total frente a la persistente realidad del comercio sexual. Ahora, demos un salto geográfico y cultural hacia el sur, a la deslumbrante Al-Ándalus. En el mundo islámico de la península, el panorama era infinitamente más complejo. Si bien existía la prostitución callejera, esta quedaba eclipsada por la sofisticada institución del concubinato, encarnada en la figura de la jawari. En las cortes de los califas de Córdoba o de los reyes de Taifas, el harén no era el simple lugar de fantasía orientalista que la imaginación occidental ha creado. Era un microcosmos político, un centro de poder dinástico y un hervidero cultural. Las jawaris eran, en su inmensa mayoría, esclavas. Muchas eran de origen europeo, capturadas en incursiones militares o compradas en los grandes mercados de esclavos como el de Pechina, en Almería.
Se las valoraba por su belleza, pero sobre todo por su talento. Las más preciadas recibían una educación de élite que rivalizaba con la de cualquier hombre noble. Aprendían música, especialmente a tocar el laúd, canto, danza, composición de poesía, caligrafía e incluso se las instruía en materias como la astronomía, la historia o la filosofía. Eran compañeras intelectuales, artistas cuya función era deleitar el espíritu del Señor tanto como su cuerpo. El poder que una de estas mujeres podía alcanzar era extraordinario. Si una concubina daba a luz a un hijo varón del soberano, su estatus se elevaba por encima de las esposas legítimas que no habían tenido descendencia masculina. Su hijo podía ser el heredero al trono, y ella, como Walad, madre del hijo, se convertía en una figura intocable y de enorme influencia en la corte. El caso más paradigmático es el de Sub, una esclava de origen navarro, cuyo nombre cristiano pudo ser Aurora. Fue la concubina favorita del califa Al-Hakam II. Su inteligencia, astucia política y belleza la convirtieron en su principal confidente. A la muerte del califa, su hijo Hisham. La historia de Sub es la prueba de que, en Al-Ándalus, la alcoba de una esclava podía ser la antesala del poder absoluto. Mientras tanto, en los reinos cristianos del norte, la realidad se desarrollaba por derroteros muy diferentes. A medida que avanzaba la reconquista, los monarcas y los concejos municipales se enfrentaron a la misma disyuntiva que los romanos. ¿Qué hacer con la prostitución? La respuesta, a partir de los siglos XIII y XIV, fue sorprendentemente pragmática y dio lugar a una de las instituciones más singulares de la historia española: la mancebía pública. La justificación teológica y social se basaba en la idea del mal necesario, una doctrina popularizada por pensadores como Santo Tomás de Aquino, quien comparó la prostitución con la cloaca de un palacio. Si eliminas la cloaca, el palacio se llenará de inmundicia. La lógica era que la existencia de un lugar controlado para el desahogo sexual de los hombres solteros, soldados, marineros, estudiantes, aprendices, evitaría males mayores, como la violación de doncellas honestas, el adulterio con mujeres casadas o la sodomía, considerado el peor de los pecados. La mancebía, por tanto, se convirtió en un escudo para proteger el honor familiar y la santidad del matrimonio, las dos columnas vertebrales de la sociedad. Estas mancebías eran burdeles municipales, regulados hasta el más mínimo detalle. Se ubicaban en barrios específicos, a menudo junto a las murallas, para mantenerlas separadas del corazón respetable de la ciudad. Las normativas eran exhaustivas. Las mujeres públicas estaban inscritas en un registro y no podían abandonar el barrio de la mancebía sin llevar una prenda distintiva, como una toca o un lazo de color llamativo, a menudo amarillo o rojo, que las marcaba y estigmatizaba. Tenían prohibido trabajar durante la Cuaresma, la Semana Santa y otras festividades religiosas importantes. Además, estaban sujetas a inspecciones médicas periódicas por parte de un cirujano barbero para intentar controlar la propagación de enfermedades venéreas, especialmente la sífilis, que causaba estragos. La institución estaba dirigida por un oficial municipal, el padre de la mancebía, una figura a medio camino entre un policía, un gerente y un recaudador de impuestos. Su trabajo era mantener el orden, cobrar las tasas diarias a las mujeres por su trabajo y el alquiler de sus habitaciones, y asegurarse de que nadie violara las normas. La mancebía era, en definitiva, una empresa municipal muy rentable. Este sistema creaba una paradoja brutal. La sociedad necesitaba el servicio de estas mujeres, pero las despreciaba y segregaba como si fueran leprosas. Llegamos al siglo de oro, una época de contrastes extremos. Es el siglo del misticismo de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, de la Inquisición vigilante, pero también el de la picaresca, la vida licenciosa de los corrales de comedias y una profunda doble moral que permeaba toda la sociedad. En este contexto, la contradicción en torno a la prostitución alcanzó su cenit. La presión de los moralistas y de la Iglesia se hizo tan intensa que en 1623 el rey Felipe IV, aconsejado por su válido el conde duque de Olivares, decretó el cierre de todas las mancebías de España. Fue un gran gesto de puritanismo,
un intento de proyectar una imagen de reforma moral en un imperio que sufría graves crisis económicas y militares. Sin embargo, fue un fracaso rotundo. La prostitución no desapareció, simplemente se dispersó, volviéndose clandestina, más cara y mucho más peligrosa para las mujeres, que perdieron la poca protección sanitaria y legal que tenían. En pocos años, la realidad se impuso y la mayoría de las mancebías reabrieron sus puertas por pura necesidad social y de orden público. Es en esta época cuando la literatura nos ofrece un retrato vívido de este mundo. La figura de la Celestina, la alcahueta profesional, se convierte en un arquetipo literario. Estas mujeres, expertas en los secretos de la ciudad, actuaban como intermediarias del deseo, concertando citas clandestinas, vendiendo filtros de amor y facilitando encuentros sexuales a cambio de dinero. Autores como Cervantes, en novelas como Rinconete y Cortadillo, describen el bullicioso y organizado Hampa de Sevilla, donde la prostitución era una parte integral del paisaje. Junto a la prostituta florece la figura de la barragana o concubina. El concubinato era una práctica socialmente aceptada, aunque oficialmente condenada. Era especialmente notorio entre el clero. A pesar del celibato obligatorio, era un secreto a voces que innumerables sacerdotes, canónigos e incluso obispos tenían amas de llaves, que en realidad eran sus parejas estables y las madres de sus hijos, a menudo llamados eufemísticamente sobrinos. Para la nobleza, el matrimonio era un contrato dinástico y económico. El afecto y el deseo se buscaban a menudo fuera de él, en relaciones con mantenidas a las que se instalaba en una casa propia y cuyos hijos bastardos a menudo eran reconocidos y recibían parte de la herencia. El siglo de oro fue, en esencia, la institucionalización de la hipocresía. Nuestro viaje nos conduce ahora a la era de la razón y la revolución, el siglo XIX. El enfoque sobre la prostitución experimenta un nuevo giro. La preocupación principal ya no es la teología del pecado, sino la ciencia. Este sistema no prohibía la prostitución, sino que la sometía a un estricto control policial y sanitario. Se crearon registros de higiene especiales donde las mujeres eran fichadas. Se les obligaba a portar una cartilla sanitaria y a someterse a humillantes inspecciones ginecológicas semanales en los dispensarios. Si se detectaba cualquier signo de enfermedad, eran confinadas por la fuerza en hospitales prisión, como el de San Juan de Dios en Madrid, hasta que se las consideraba curadas. Este sistema era profundamente sexista. Se vigilaba, se inspeccionaba y se castigaba a la mujer, considerada el foco de la infección, mientras que el cliente, el transmisor, quedaba totalmente impune y anónimo. Frente a este modelo, surgieron las voces del abolicionismo, lideradas por figuras intelectuales de la talla de la jurista y escritora Concepción Arenal. Ella y otras reformadoras argumentaban que la prostitución era una forma de esclavitud y que el Estado, al regularla, se convertía en cómplice y proxeneta. Denunciaban la profunda injusticia de un sistema que castigaba a la víctima de la pobreza y la exclusión social en lugar de atacar las causas de raíz. Este tenso debate entre reglamentaristas y abolicionistas marcó las políticas sociales de finales del XIX y principios del XX. Finalmente, con la llegada de la dictadura de Franco tras la Guerra Civil, el péndulo osciló violentamente de vuelta hacia el moralismo más extremo. En 1956, el régimen abolió oficialmente la prostitución reglamentada. Sobre el papel, España se convertía en un país abolicionista. En la realidad, se instauró una nueva era de hipocresía monumental. Mientras el nacionalcatolicismo imponía una moralidad pública asfixiante y represiva, los burdeles clandestinos, conocidos como casas de tolerancia o pensiones, florecían en todas las ciudades, a menudo con la protección tácita o explícita de autoridades corruptas. Al mismo tiempo, el régimen creó el Patronato de Protección a la Mujer, una institución siniestra que, con la excusa de redimir a las mujeres caídas, las encerraba en centros de internamiento donde eran sometidas a una brutal reeducación religiosa y a trabajos forzados. Se castigaba a cualquier mujer que se desviara de la norma,
mientras el negocio clandestino seguía funcionando en la sombra. Y así concluimos este recorrido. La historia de la prostitución y el concubinato en España es la historia de un péndulo que oscila entre la regulación pragmática, la condena moral, la medicalización científica y la prohibición hipócrita. Es la crónica de una sombra persistente que acompaña a la sociedad, revelando sus tensiones más profundas. Es una historia que nos obliga a reflexionar sobre la compleja y a menudo trágica intersección entre el sexo, el poder, el dinero y la libertad.